Bueno, y para seguir conversando sobre este tema, vamos a tomar contacto con dos interesantísimos invitados. Uno de ellos es Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia, un personaje, un hombre con vasta trayectoria diplomática, y también con Andrés Servín desde Argentina, doctor en Ciencias Políticas, presidente de la Coordinación Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. A los dos les quiero agradecer que estén acá con nosotros en CNN Chile, y a los dos quería partir preguntándoles algo bien directo que tiene que ver con, dada la experiencia que conocemos a Putin, de estos 20 años que ha estado en el Kremlin, ¿qué tan ciertas son estas amenazas de una intervención rusa hacia Ucrania? ¿Es cierto de que se puede llegar hasta este escenario, Pablo? Yo creo que es más bien una forma de disuasión que emplea Rusia para posicionarse en un tema que es de interés nacional e internacional para la Federación de Rusia, principalmente ahora nacional, cuando estamos en época de conmemoraciones y se conmemoran 30 años de la desaparición de la Unión Soviética, que ha sido calificado como una tragedia geopolítica por el presidente Putin, de la más grande del siglo XX. Obviamente quiere posicionar este tema de su área de influencia y sus desafíos geopolíticos en esa área, obviamente que es una forma de disuadir más que atacar o invadir. Andrés, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles son las reales consecuencias que podría tener, o si es que realmente se puede llegar a este escenario de un conflicto bélico? Bueno, yo coincido con el embajador Cabrera de que efectivamente este es un mensaje muy claro hacia Occidente, en el sentido de que no haya ningún tipo de intervención, interferencia o presencia de la OTAN, principalmente de la OTAN, en lo que Rusia considera su esfera de influencia y que pretende preservar. Siempre, desde luego, Ucrania es un territorio bastante en disputa en este sentido entre Occidente y Rusia, pero Putin está aprovechando una coyuntura internacional conveniente para él, según sus cálculos, para reafirmar esta presencia rusa en su área de influencia. Sí, y en ese sentido, lo conversaba antes con otro analista, esta también, ¿qué tiene que ver con el momento que está pasando Putin en Rusia específicamente? ¿Es un distractor esto de elevar la tensión con Ucrania, o específicamente tiene que ver con reincorporar a Rusia en el tablero principal geopolítico internacional? Mire, siempre las decisiones del presidente Putin y de política exterior de la Federación de Rusia tienen repercusiones internas, de cualquier manera. Y creo que Rusia en este minuto, obviamente que no está en su mejor momento por las razones de la pandemia, que la ha afectado muchísimo. También tiene sanciones todavía vigentes de parte de la Unión Europea, y tiene esta permanente decisión de jugar en el tablero mundial como potencia universal. Y yo creo que obviamente la verdad es que es una potencia regional donde hay muchas alteraciones en su área, hay desafíos en lo que se refiere a la participación de algunos otros estados y poderes en la zona del Cáucaso, en su zona, en lo que es Bielorrusia y Polonia. Los grandes temas internacionales se dan ahí con mucha fuerza y con mucha historia. Y creo que la historia hay que tomarla en cuenta siempre para analizar la acción del presidente Putin, en este caso de carácter geopolítico, pero con implicancias internas importantes. Andrés, la petición de Putin para que se rebaje de alguna forma esta tensión es que ya se elimine definitivamente esta promesa de la OTAN de incorporar a Ucrania a la alianza. ¿Tú crees que finalmente va a ceder la Alianza del Atlántico en definitivamente dejar fuera a Ucrania en una eventual incorporación a este grupo? Yo creo que hay que diferenciar varios actores que están en interlocución con Putin. El primero y principal para Putin, y es con el cual ha logrado restablecer la condición de potencia de Rusia en el sistema internacional, es la interlocución con los Estados Unidos. Y la interlocución con los Estados Unidos no pasa solamente por una agenda sobre el tema de Ucrania, sino también tiene que ver mucho con el equilibrio estratégico a nivel global.
Esto es el primer punto. El segundo punto, en términos de actores, está la OTAN, que no siempre tiene coincidencias en cuanto a su estrategia con Estados Unidos, en tanto Estados Unidos está muy claro que no quiere involucrarse en un conflicto armado. Está dispuesto a aplicar sanciones eventualmente, lo ha dicho muy claramente Biden, pero no está decidido a involucrarse en un conflicto armado. Y tercero, la Unión Europea, que tiene matices diferenciales con la OTAN y además donde hay posiciones distintas dentro de la misma Unión Europea. Una cosa es Alemania, con sus vínculos económicos con Rusia. Vamos a ver, estamos en un momento de transición, desde luego en Alemania, y veremos cómo se define la futura política hacia Rusia, pero hay sí una gran preocupación y un gran interés en que se mantenga esta relación económica, y otra cosa son los ex miembros del Pacto de Varsovia que se han incorporado a la Unión Europea, entre ellos Polonia, los países bálticos, por ejemplo, que tienen una actitud muy claramente hostil o enfrentada a Rusia. Y por otro lado, en lo interno, yo creo que el otro elemento que hay que considerar es que Putin está mandando un mensaje muy claro reforzando la posición nacionalista. Ya lo hizo con Crimea, lo va a volver a hacer todas las veces que sea necesario, entre otras cosas porque la situación interna en este momento es de neutralizar cualquier tipo de oposición a Putin en su pretensión de reelección futura, y para eso está más que nada eliminando a todo lo que son las organizaciones disidentes o de derechos humanos, y por otro lado tratando de reforzar el vínculo con la oposición formal e institucional en la Duma, que tiene posiciones nacionalistas. Pablo, acá en este tira y afloja, ¿quién tiene más paciencia? Porque, claro, Putin cada 2 años realiza estos movimientos militares que son un gasto millonario para Rusia. Finalmente, ¿tú crees que esta estrategia del presidente Putin va a llegar a buen término? Sabiendo de que las dos partes no quieren ceder en ninguno de sus puntos. O sea, claramente acá la OTAN es un factor importante, pero parece que no va a renunciar a esa promesa de en un futuro incorporar Ucrania, o lo va a seguir apoyando tanto esta alianza como Estados Unidos. ¿Quién tiene más paciencia para que llevar adelante este conflicto? Mira, mirar este conflicto o esta disputa desde la perspectiva de la paciencia, obviamente que podríamos entrar a especular, porque creo que es un conflicto antiguo que tiene que ver con la estabilidad y la indivisibilidad de la seguridad europea, por un lado, y la presencia y la relación de Putin con la Unión Europea, y como muy bien dice Andrés, con los Estados Unidos, que aquí juega, y también me atrevería a incluir China, el escenario de Estados Unidos-China también cuenta. Creo que el tema de la reacción de Rusia y luego la paciencia de Rusia, tú has tocado un punto ahí, que es el punto financiero o el punto económico financiero. Efectivamente, el trasladar este tipo de contingentes a la frontera es un gasto enorme, pero mucho más gasto enorme y mucho más pérdida es echar en un conflicto o en invasión o anexión. Creo que eso está demostrado que y sobre todo en estas zonas son conflictos de larga data, pero de difícil término. Entonces, dentro de los desafíos estratégicos, creo que Rusia, al tomar esta decisión, está decidida a implementar su política, que es contener el avance de la OTAN hacia zonas de lo que se podría considerar el Estado colchón, que es Ucrania. Y lo que tiene en mente Putin, que algo lo esboza Andrés desde los sentimientos nacionalistas, es que ya no es revivir la Unión Soviética y las áreas de influencia de la Unión Soviética, en este caso es unir a la nación rusa. Y yo creo que ahí la historia ayuda mucho a entender cuál ha sido la relación y cuál ha sido el impacto que ha tenido en el desarrollo de la Federación de Rusia como Estado, como cultura, Ucrania. Por eso creo que para Europa, que ha tenido muchas alternativas para negociar o trabajar el tema de la seguridad europea con Rusia, va a tener que hacer una reflexión importante. Porque no basta con decir, como se dijo en su momento por razones de geopolítica o razones de urgencia, de que la OTAN no se iba a expandir hacia los estados bálticos ni tampoco hacia las zonas de influencia. Otra cosa de Rusia, otra cosa es firmar un acuerdo.
Hay acuerdos, pero al momento de implementarlo es cuando empiezan a tirarse la pelota unos con otros, si esto es de la Organización de Seguridad Europea, o es de la OTAN, o es de cada país en particular. Y yo creo que ahí es donde Rusia está utilizando bien el escenario geoestratégico para poner el tema en el tapete de la discusión y para precaverse de aniversarios complicados, para intervenir tener mayor espaldas para seguir negociando con Estados Unidos otros temas de la agenda, y pensando también que Polonia, que es un lugar importante en todo este cuadro geopolítico, va a asumir la presidencia del Consejo de la OTAN próximamente, o del Consejo de Europa. Yo creo que estos temas no son baladíes para Rusia a la hora de ejercer el poder y a la hora de enfrentarse a un escenario internacional tenso y muy desafiante. Andrés, tú hablabas de la Unión Europea. Sabemos que Putin es un político muy oportunista, que siempre sabe, obviamente, actuar en los tiempos precisos. Y claro, te quería preguntar por Europa, porque al parecer acá está en un segundo plano, a pesar de que sería una de las zonas más afectadas si es que se lleva adelante una invasión. ¿Cómo ves el protagonismo de la Unión Europea, específicamente con una Alemania con un nuevo gobierno, sin Angela Merkel, con una Francia que está más preocupada de sus elecciones internas, de un Joe Biden también que también está más preocupado de China, pero específicamente quiero preguntar por Europa? ¿Cuál es el protagonismo que tú le das en este conflicto? Bueno, en el caso de Europa está claro que no hay una coherencia en cuanto a la respuesta. Fíjense que recientemente, en estos 2 o 3 días, el representante de la política exterior de Europa, Josep Borrell, está de visita en Ucrania. Yo no sé si eso condice con lo que esperan Alemania y Francia en relación a las posibles negociaciones con Rusia. Es obvio que más bien resuena positivamente entre los países que antiguamente pertenecían al Pacto de Varsovia, que sí sienten que hay que ponerle mucha presión a Rusia. Entonces, yo creo que hay divergencias y matices diferenciales dentro de la Unión Europea que hacen difícil que tenga una respuesta única y equilibrada. Y además que se agrava por el hecho de que también hay diferencias, como señalaba, con la OTAN. El año pasado ya en la Unión Europea, antes inclusive, a raíz de las decisiones de Trump de recortar los gastos de la OTAN, en su momento ya en Europa se empezó a plantear la necesidad de formar una fuerza militar común en Europa, y obviamente eso va en detrimento de la capacidad de la OTAN de actuar como la fuerza militar en el marco del pacto entre los países europeos, Canadá y Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí hay un núcleo que está aprovechando obviamente muy claramente Putin en estas circunstancias, y además está jugando con otro elemento que acaban de mencionar tanto Pablo como en este momento en la pregunta anterior, que es el elemento de su creciente alianza con China, que es una gran amenaza combinada para Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos ha identificado como sus principales amenazas, las principales amenazas a su interés nacional, primero China y segundo Rusia. Y ha pasado a un cuarto plano el tema del terrorismo internacional, particularmente después de la salida de Afganistán. Entonces, el acercamiento entre Rusia y China es un elemento que preocupa mucho a Estados Unidos y que además es un factor que disuade a Estados Unidos de involucrarse en un conflicto, en un escenario en Europa del Este, cuando tiene todo su foco de atención puesto en este momento en el mar meridional de la China y en Taiwán. Pablo, acá hay más allá de estas amenazas verbales, acá hay un hecho cierto que es que siguen los enfrentamientos en la zona del Donbass, en esta región de Lugansk y Donetsk. ¿Crees tú que Ucrania tiene intenciones de recuperar esa zona, esa región, tal como dice o advierte Rusia, o ya definitivamente debería olvidarse ya de estas zonas y considerarlas perdidas? Mira, es una buena pregunta, una buena pensar en eso, porque Rusia siempre ha actuado de diferentes maneras en este tipo de acciones. Una es la manera de actuar como el Estado, como la institucionalidad del Estado, y otra cosa es actuar a través de proxies. Y creo que eso le ha rendido algunos frutos, pero también le ha traído muchas consecuencias que
ha tenido que enfrentar boicot y sanciones. En el caso de Ucrania, obviamente que la intención de Ucrania es recuperarlo. Obviamente Ucrania quiere ser el Estado independiente, obviamente relacionado con Europa occidental, y fue la nación más desarrollada industrialmente de Rusia, lo cual también le da una capacidad instalada importante. Pero cuando tú dices si ellos quieren recuperar o no, ahí está el tema de la nación, el tema del nacionalismo, que está apelando mucho el presidente Putin. Y por otro lado, son las reminiscencias imperiales que están jugando en la zona. Aquí hay unas reminiscencias imperiales interesantes, porque hay que ver que China está rediseñando la antigua ruta de la seda, y la antigua ruta de la seda obviamente era la zona del Cáucaso era el camino hacia Europa, bajaba por el Cáucaso, y el otro, ahora más moderno, es el paso por el Ártico, que Rusia tiene una importancia muy grande. Por eso para algunos estos dilemas o estas distancias o situaciones geopolíticas, para algunos son artificiales o transitorias. Y a tu pregunta entonces es: ¿cuánto de esto es transitorio en lo que se refiere al ejercicio del poder y cuánto es permanente en lo que se refiere al nacionalismo ruso y al interés de Rusia de tener apariencias al menos de potencia mundial a través de esta alianza con China, o copando también el tema de lo que fue la Unión Soviética en el sentido de las repúblicas caucasianas y Bielorrusia y Ucrania? ¿Cuánto vale eso en la hora del nacionalismo y en la hora del poder como potencia regional o como potencia mundial? Andrés, relacionado con lo mismo, ¿qué pasa con la figura del presidente Zelensky en todo este conflicto? ¿Da lo mismo quién gobierna en Kiev, dado que básicamente acá las decisiones más importantes las va a tomar Estados Unidos o Rusia? ¿Cómo tú evalúas el gobierno y las decisiones que ha tomado un presidente que tiene cero experiencia política? Él viene del mundo de la televisión. No sé si tienes alguna evaluación de su mandato respecto a esta crisis. Sí, muy claramente. Zelensky al inicio de su gestión se había comprometido en avanzar con los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk, establecidos entre el 2014 y el 2015, no han avanzado. Lo único que se ha logrado es el cese de fuego, y relativamente, porque todavía hay disparos de lado y lado. Y desde luego hay una aspiración de mantener esa tensión, porque está en lo interno fuertemente debilitado y con una gran presión de los sectores más nacionalistas ucranianos. Eso ha implicado también una depuración en términos de la gente que lo rodea, la oligarquía ucraniana, altamente corrupta, por cierto, que ha estado siendo afectada por este desequilibrio, esta situación de inestabilidad dentro de Ucrania. Y en este contexto, desde luego, hay una gran aspiración, presionado por los nacionalistas, de que, bueno, vamos a recuperar lo que hemos perdido del territorio ucraniano. El pequeño detalle es que las dos repúblicas prorrusas, semiautónomas, que son Donetsk y Lugansk, son la parte más industrializada de Ucrania. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista de la economía ucraniana. Segundo, hay un hecho muy importante que siempre perdemos de vista con este tema, y es que Rusia no las ha reconocido oficialmente. Entonces todavía está en un estado de ambigüedad en donde hay margen para una negociación, y eso era parte de los acuerdos de Minsk, para que las dos repúblicas entraran en una especie de federación con Ucrania, pero con cierto grado de autonomía. Y todo esto no se ha cumplido. Entonces un poco también la reacción de Putin tiene que ver con una presión sobre Zelensky y Ucrania para que se avance en los acuerdos de Minsk, y para que los aliados occidentales que participaron tanto en los acuerdos de Minsk como en el Grupo Normandía, como todas las negociaciones en torno a la situación en Ucrania, se involucren más para que se cumpla lo acordado. Y ahí es el gran interrogante que está levantado con respecto a la capacidad de Zelensky de mantenerse durante todo este proceso en el poder bajo la fuerte presión de otros factores que ya he mencionado.
Bueno, para ir cerrando, quería preguntarles cómo ha sido también la evaluación que tienen ustedes de la estrategia que ha llevado adelante el presidente Joe Biden. Algunos, por ejemplo, criticaron que se haya reunido con Putin porque finalmente cedió a esta advertencia del presidente ruso. Sin lugar a dudas, este año va a ser importante este tema para el líder demócrata, pero hasta ahora, ¿cómo evalúan esta reunión y también qué esperan del próximo encuentro, que es la próxima semana, el 10 de enero, creo, donde nuevamente las partes se van a reunir para tratar de bajar la tensión? Primero tú, Pablo. Bueno, Putin y Biden se conocen bien. Creo que eso ayuda hoy día en lo que es la diplomacia digital, en lo que es el mundo de los no intermediarios. Yo te pregunto, tú me respondes, y que no hay mucho tiempo para la reflexión o la evaluación, creo que es positivo. Creo que sí le favorece a Putin, obviamente, pero no hay que perder de vista el factor de los grandes temas que discute los Estados Unidos con Rusia, que han tenido evolución, y es donde Rusia ha mostrado que la diplomacia profesional de Rusia ha actuado, y se han llegado, y también la de Estados Unidos, que el tema nuclear, los acuerdos de los misiles y el acuerdo nuclear. Eso es importante y va a ser siempre un diálogo de alto nivel. Y por otro lado está el tema económico. Y creo que el tema económico tiene que ver con Alemania, lo dijo un poco Andrés, ahí está el tema del gasoducto, del Nord Stream 2, que Estados Unidos no quiere que llegue porque es por el interés de Europa. Y ahí hay un elemento de negociación importante de los Estados Unidos, porque Rusia necesita desahogarse mucho, y es el país que tiene gas y que fortalece y entrega gas y provee gas a Europa. Yo creo que el nuevo gobierno alemán va a ser un desafío en esta discusión, y bienvenido sea mientras, como decían los gringos, keep talking, mientras estén conversando. Yo creo que podemos nosotros, todas las otras áreas del mundo, podemos respirar tranquilo, porque hoy día una confederación no es transportar efectivo a la frontera solamente, se puede hacer apretando un botón. El tema de la ciberseguridad o la seguridad se maneja desde otra perspectiva, y creo que ahí está el tema también de la necesidad de Estados Unidos de tener de hablar con Rusia por toda esa capacidad instalada que tiene Rusia, de lo que fue una potencia en el espacio, donde tiene una tecnología de comunicaciones muy importante, muy incisiva, y que ha tenido también algunos impactos perniciosos en otros sectores del acontecer mundial. Andrés. Sí, la misma pregunta. Sí. Bien, yo creo que realmente concuerdo en el sentido de que las conversaciones a nivel bilateral entre Estados Unidos y Rusia, particularmente entre Biden y Putin, de alguna manera favorecen la posición de Putin, pero creo que a Biden en principio no le queda otra instancia, porque lo importante, lo voy a decir lisa y llanamente, no es tanto Ucrania como las negociaciones estratégicas sobre el arsenal nuclear y después sobre otro tipo de armamentos. Esto viene en torno a la reanudación del acuerdo START 2, tiene que ver también con si China participa o no participa. La inteligencia norteamericana dice que próximamente, algunos dicen que en el 2030, otros dicen que a finales de esta década, China va a estar equiparándose en poderío nuclear con Rusia y con los Estados Unidos, y esto es una gran preocupación, y yo creo que Biden tiene que establecer prioridades y niveles cuando desarrolla este tipo de conversaciones. Yo, en principio, pienso que va a tratar de calmar a través de la diplomacia y desescalar la situación en Ucrania, va a tratar de convencer a sus socios europeos con los cuales intenta restablecer las relaciones previas a la administración Trump, de que todo esto es en provecho del mundo occidental y que en última instancia no hay que llegar a un conflicto con Rusia. Y en ese marco, obviamente, Putin, con gran sentido oportunista, va a aprovechar todas las ocasiones que se le presenten para ver de llevar agua para su molino, eventualmente para garantizar que Ucrania no quede bajo la influencia por adhesión o por presencia de la OTAN, y que Ucrania siga actuando como el buffer entre Rusia y Europa.
Bueno, eso esperamos todos, que el diálogo se imponga obviamente y que se apacigue un poco este episodio de tensión que se vive allá en Europa. Yo les quiero agradecer a Andrés y Pablo por haber estado nuevamente con nosotros acá en Conexión Global. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós, Andrés. Adiós. Bueno, y nosotros ya estamos despidiendo nuestra Conexión Global. Recuerda que el próximo miércoles estamos analizando otro tema internacional, nuevamente con nuestra compañera Mónica Rincón. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile. Chao.